Saludo con mucho gusto a la maestra Mariana Alejandrina Solano Silva. Ella es la titular de la materia Metodología de la Investigación. Me presento, soy Daniel Mauricio García Flores, alumno de la maestría en Administración del Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos. Y comenzamos con el tema que yo elegí para esta actividad que se va a evaluar. El tema que yo escogí es buenas prácticas de gobierno contra la burocracia. Y lo primero es entender qué es cuando nos referimos a buenas prácticas de gobierno. La ONU y el Banco Mundial han tenido a bien establecer una definición que a la letra dice es el ejercicio del poder político para gestionar los asuntos de una nación de manera eficaz, eficiente, transparente, participativa, responsable y equitativa. Pero independientemente a que definan ellos únicamente como nación, hablamos de cualquier tipo de gobierno, el gobierno de un país, el gobierno de un estado o el gobierno de un municipio. Y las buenas prácticas de gobierno no es otra cosa más que las acciones que se ponen en marcha a favor de la gente y que son casos exitosos que ayudan al bienestar y a la transformación de diferentes comunidades. La justificación del tema tiene que ver con números que nos arrojan diferentes estadísticas. Por ejemplo, nuestro país ocupa el lugar 135 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción hasta el año 2024. El costo anual de la corrupción, lo que nos cuesta, es del 9 al 10% del Producto Interno Bruto, según el Instituto Mexicano de la Competitividad. También tenemos la baja confianza de la ciudadanía en instituciones públicas. Según datos del INEGI, solamente el 28% de la población confía en el gobierno federal, además de la importancia estratégica para el desarrollo económico y social. Estamos viendo en todos estos puntos que por parte de la población existe una desconfianza muy grande hacia el gobierno por las malas prácticas que históricamente han existido. Hablamos ahora en la siguiente lámina sobre la delimitación en la cual vamos a centrar este trabajo. La delimitación temporal es del año 2018 al 2025, considerando que en la anterior lámina teníamos las estadísticas del año 2024. La delimitación especial en la que voy a desarrollar las siguientes láminas tienen que ver con la administración pública municipal, es decir, cómo los diferentes ayuntamientos, los gobiernos locales van llevando a cabo el trabajo en favor de la gente. Y la delimitación temática se centra en los 8 principios de Good Governance, es decir, de buenas prácticas de gobierno y su aplicación práctica, que en teoría tendría que ser la participación, el Estado de Derecho, la transparencia, la capacidad de respuesta ante cualquier situación inesperada, el consenso orientado, la equidad, la inclusión, la eficacia y la eficiencia, y algo muy importante para las buenas prácticas, la rendición de cuentas. Y el planteamiento del problema que presentamos son todas las trabas burocráticas, que además en México es excesivo. México ocupa el lugar 60 de 190 países en facilidad para hacer negocios. Por ejemplo, para la apertura de un emprendimiento son tantos los papeleos, son tantos los procedimientos, que nos ubicamos en ese lugar tan lejano del primero. Además, la opacidad, la discrecionalidad en los trámites, cómo es que es tan lento, tan soso, cómo es que a personas que tienen los contactos, las amistades por debajo de la mesa de manera discrecional, a ellos sí se les apoya para que puedan avanzar, pero a la gente común y corriente, a las grandes masas, se les hace todo muy lento. La corrupción sistemática que existe en nuestro país, desde las mordidas, el tráfico de influencias que mencionábamos, el nepotismo, el pariente, el primo, el amigo que nos ayuda porque está allí adentro, la duplicidad de funciones entre dependencias. Muchas veces nos pasa que tenemos que hacer el mismo trámite 2 veces en diferentes oficinas, cuando es una sola cosa y bajo un mismo motivo. Y además del rezago tecnológico y digitalización insuficiente,
muchas de estas aperturas, los sistemas de apertura rápida, los SARE, no funcionan en todos los municipios. En las grandes ciudades, en los buenos gobiernos, se establecen sistemas en línea en el que tú haces todo tu trámite a través de una plataforma web y al otro día tú tienes una respuesta, incluso un documento, una licencia de funcionamiento. Los datos duros que tenemos para esta exposición: el 92% de los mexicanos consideran que la corrupción es frecuente o muy frecuente, según datos del INEGI para el 2023. Existen también 14.654 denuncias por actos de corrupción ante órganos internos de control, es decir, en las contralorías, los que se encargan de llevar todo ese tipo de denuncias. El tiempo promedio para abrir una empresa va de 8.1 días, aún por encima de países de la OCDE. Y solamente el 37% de los trámites, en el caso del gobierno federal, están 100% en línea. Es decir, la gran cantidad de los trámites tienen que ser todavía de manera presencial, aunque estemos en la era de la digitalización. Continuamos con la siguiente lámina. Las consecuencias de toda esta burocracia y de toda esta opacidad que existe en nuestro país, pues sin lugar a dudas la desconfianza que existe por parte de la ciudadanía, la parte en la que la inversión tiene un desincentivo, la desigualdad que todavía continúa en acceso a los diferentes servicios públicos, pero lo más grave, la ineficiencia en el gasto público, es decir, en qué se gasta el dinero de todas y de todos. Pasamos a la parte de nuestro marco teórico. Nos apoyamos y nos basamos en información del Banco Mundial. Hay un documento sobre gobernanza como condición para la ayuda internacional y documentos de calidad internacional, la mayoría de Estados Unidos, el Human Governance, el World Governance Indicators, que tiene que ver con indicadores que ya dimos en las anteriores láminas. Hay un libro de Andrew Graham, Canadian School of Public Services, que tiene que ver con el servicio público a través de una visión canadiense de las escuelas. Y bueno, más documentos que nos ayudan a desarrollar el marco teórico de nuestra exposición. Hay indicadores que llaman muchísimo la atención en nuestro país. Lamentablemente el control de la corrupción está menos cero, ¿no? Menos 0.67, la efectividad del gobierno se mide en menos 0.24, el Estado de Derecho en menos 0.59 y la voz y rendición de cuentas, que tendría que ser un ejercicio fundamental, está en menos 0.19. Hay modelos internacionales, hay países, naciones que llevan buenas prácticas de gobierno y que los tienen en los primeros lugares en ese rubro. Algunos de ellos son Singapur, que tiene que ver con la integración en todos los sistemas, Nueva Zelanda con transparencia y meritocracia, Estonia con gobierno digital, y en América Latina, Chile y Uruguay son países que tienen un modelo que representa las buenas prácticas de gobierno. Continuamos con nuestra siguiente lámina. Hablamos sobre el marco metodológico, cómo nosotros trabajamos para tener esta exposición. Bueno, la investigación fue mixta, el enfoque cuantitativo que se centra en la recolección y el análisis de los datos numéricos y que busca medir las variables, establecer correlaciones y generalizar resultados a una población más amplia mediante métodos estadísticos, así como el enfoque cualitativo que se enfoca en comprender la naturaleza profunda de los fenómenos a través de la descripción e interpretación de datos no numéricos como narrativas, observaciones, entrevistas, y busca explorar contextos y perspectivas detalladas. La combinación de los mismos es lo que nos permite tener los datos en todas las láminas que ya vimos y que a continuación vamos a ver. Los instrumentos propuestos que utilizamos fueron análisis documentales de leyes, informes de la Auditoría Superior de la Fiscalización, el INAI, el Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO o México Evalúa. Utilizamos índices también con análisis que nos permitían presentar las láminas anteriores con todas las estadísticas. Entrevistas semiestructuradas a servidores públicos. En mi caso, yo soy regidor del Ayuntamiento de Miacatlán y tuve a bien hacer sondeos con compañeros
directores, sobre todo en el tema de predial, de catastro, de agua potable y de desarrollo económico por la apertura de negocios, para conocer un poco sobre la opacidad. Y a continuación les voy a mandar un ejemplo, estudio de casos de éxitos como la ventanilla única nacional, el Compranet evolucionado o la plataforma digital nacional, que son plataformas que son casos de éxitos porque funcionan simplificando los procedimientos al ciudadano. En el caso de los ayuntamientos, o en el caso del ayuntamiento de Miacatlán, tomando en cuenta este punto, esa entrevista semiestructurada a servidores públicos, un trámite tan sencillo como es el refrendo de una licencia de funcionamiento, que un ciudadano, supongamos, tiene cubierto hasta el 2025 y quiere hacer el pago del 2026. El ciudadano tiene que llevar una copia o el original de su pago vigente, es decir, 2025, para que el ayuntamiento le pueda cobrar el 2026, siendo que en teoría el gobierno tiene esa información y únicamente con tu nombre, con tu RFC, con tus datos, con tu clave, tendrías que llegar a la ventanilla. Yo soy Fonda Lupita, estoy en tal dirección, de tal colonia, tal número, el propietario es la señora fulanita de tal. El trabajador de gobierno tendría que buscar con esos datos. Ah, sí, mire, aquí está nuestra base de datos. Usted efectivamente tiene pagado hasta el 2025. ¿Qué se le ofrece? Quiero pagar el 2026. Permítame, hago su hoja de pago, se la doy, paga en la tesorería, regresa y le entrego su refrendo 2026. Pero no, ese proceso tan sencillo que acabo de narrarles no es así. Por el contrario, el ciudadano tiene que llevar su copia, le tienen que hacer otra vez todo el procedimiento como si no conocieran dónde está, como si no hubiera archivo. Va a la tesorería, regresa, tiene que sacar otros 2 juegos de copia, dejarlos ahí y esperar a que le hagan su refrendo. Ojo, algo muy importante es que pareciera muy chistoso, pero es tan lento y tan opaco que en este ayuntamiento les dicen a los ciudadanos: puede regresar el día de mañana o si gusta se lo llevo a su negocio. Así de lento y así de opaco es un trámite tan sencillo como se los narré al inicio, que en teoría debería de ser, y funciona de manera contraria. Bien, continuamos con la siguiente lámina. Las buenas prácticas de gobierno se resume en la transparencia y rendición de cuentas, es decir, el gobierno tendría que ser una ventana de cristal que tuviera de manera frontal y directa los datos de qué está haciendo, cómo está haciendo y cuánto se está gastando en lo que está haciendo. ¿Por qué? Por una premisa sencilla: únicamente son administradores. Los verdaderos dueños de todo el recurso pues es la población que paga impuestos y a quienes se les deben de rendir cuentas de cómo se está administrando. La participación ciudadana y gobierno abierto es algo fundamental, es una práctica de gobierno que debe de existir. Entendamos que cualquier ente en cualquier lugar del mundo se compone de 3 elementos: territorio, sociedad y gobierno. Y la sociedad debe de estar partícipe en cada una de las acciones del gobierno. La participación es fundamental para que existan buenas prácticas de gobierno. Es la mejor fiscalización que existe. La eficacia, la eficiencia y el gobierno digital también deberían de ser prácticas de gobierno que existan. ¿Para qué? Para que esto avance de una manera correcta. El Estado de Derecho, la meritocracia, el combate a la corrupción, la equidad, la inclusión y la orientación al consenso son prácticas que deberían también estar a la mesa. Continuamos con la siguiente lámina. Ahora, ¿cómo convertir los problemas de la burocracia en buenas prácticas de gobierno? Ya sabemos todo lo opaco, ya sabemos todo lo lento, lo tardado que es en México, en los estados y en los municipios, cualquier tipo de trámite. ¿A qué le tendríamos que apostar para convertir todo eso en un sentido positivo? A la simplificación administrativa, a la digitalización total, es decir, hacer más sencillos todos los trámites y tenerlos en línea para que la gente desde sus casas, desde sus negocios,
pueda hacerlo sin necesidad de ir a las oficinas de gobierno. Y algo muy importante, cuando hablamos de digitalización también nos referimos a el pago, hacerlo desde una transferencia, desde mi aplicación del teléfono, desde mi cuenta digital. El fortalecimiento de mecanismos de control y sanción, es decir, un tema de asunto interno. Si existe una denuncia hacia un funcionario que está pidiendo mordida, las contralorías deben de estar con las puertas abiertas para recibir al ciudadano, atenderlo, establecer la queja y al mismo tiempo sancionar al funcionario que está obrando mal en contra de las buenas prácticas de gobierno. La profesionalización del servicio civil de carrera es importantísimo. Tenemos que buscar la manera de que los espacios de gobierno sean utilizados por personas con el perfil y la capacidad suficiente para atender a la población, y que con el paso del tiempo también ellos vayan recibiendo conocimiento para dar un mejor servicio. El gobierno abierto y la participación ciudadana real, porque muchas veces sucede que hay simulación, se establecen comités ciudadanos con los amigos, con la familia, únicamente para la foto, pero no existe una participación real. Y la cultura de integridad y ética pública para los funcionarios es también un tema que se necesita para convertir esas malas prácticas, esa burocracia tan lenta, en una buena práctica de gobierno. Finalmente, la burocracia mexicana actual es el principal obstáculo para alcanzar estándares internacionales. Ya les presentábamos los indicadores de que nos ubican en los lugares en medio, incluso de hasta abajo de cualquier lista de países. ¿Es posible transformar los vicios en virtudes? Claro, pero hay que tener voluntad política de los gobernantes. La digitalización masiva y el fortalecimiento institucional son importantes, es decir, llevar todos los trámites a el mundo virtual para que el ciudadano desde cualquier parte del mundo lo pueda hacer. En el caso de Miacatlán, en nuestro ayuntamiento, tenemos muchas propiedades que son de personas que viven en la Ciudad de México o en Estados Unidos y que desde ese lugar podían pagar sus servicios públicos, podrían pagar su predial, podrían pagar su catastro sin necesidad de venir hasta el municipio, y eso implicaría una cosa: mayor recaudación para la comuna. Y finalmente, las buenas prácticas no son un lujo, son una necesidad para la competitividad y la justicia social. Agradezco muchísimo la atención a mi trabajo, esperando contar con una buena calificación de su parte. Le mando un fuerte abrazo, maestra.